Oremos, hermanos, para encomendarnos al Señor para el tiempo del sermón y vamos a la palabra de Dios. Padre, en forma muy especial necesito rogarte que me ayudes y que me asistas en este momento. Ten mucha misericordia de mí, porque no sé hablar ni decir nada absolutamente como conviene. Úsame como tu mero instrumento para proclamar tu palabra, tu verdad, el evangelio de Cristo a esta iglesia tuya. Mis hermanos son tu pueblo, somos tus ovejas, tus hijos. Pastoréanos, límpianos y ministranos, Señor. Gracias porque tú eres fiel, porque tú siempre estás con nosotros y tu Santo Espíritu es el que nos guía a la verdad. Te ruego, Señor, que hoy hables a tu pueblo y que nosotros te escuchemos con temor reverente. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, ubíquense en sus Biblias en Marcos capítulo 8, el pasaje que leímos recientemente. Marcos capítulo 8. Y ustedes pueden ver que el versículo 27 dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Es muy interesante el punto del Evangelio de Marcos en donde está ubicado este pasaje, porque si ustedes quieren leerlo en la casa para confirmar, hasta este momento el Señor Jesucristo iba viajando de lugar en lugar en lugar, y estaba en Betsaida y salía a Capernaum, y estaba en Capernaum y salía para Cesarea, y estaba en Cesarea y salía para Tiro, y estaba viajando de lugar en lugar en lugar, haciendo señales y milagros. Pero este es el momento a partir del cual su enseñanza para los discípulos comienza. Y es muy interesante que haya comenzado en esta región, en Cesarea de Filipo. Resulta que en los días de la conquista de la tierra prometida en manos de Josué, recuerdan que habitaban un montón de pueblos, los eteos, jebuseos, gergeseos, todos esos que se nombraban. Todos esos pueblos habitaban en esta región de Cesarea de Filipo y rendían culto al dios pagano Baal. Ustedes están familiarizados con Baal, ¿no? Que mucho tiempo después los propios israelitas cayeron, sucumbieron y se convirtieron en idólatras y adoraron a los Baales. Resulta que en los que se llaman 400 años de silencio, los 400 años antes de Jesucristo, los griegos habían conquistado esa región. Y en esta zona, en Cesarea de Filipo, construyeron un templo a un dios que se llamaba Pan, que era el dios de los bosques, de las montañas, de los pastores, de las ovejas, etc. Y resulta que poquito antes, más o menos en el año 20, 30 antes de Cristo, el rey Herodes el Grande, el mismo de la matanza de los bebés en Belén, construyó ahí un templo que lo dedicó al César, al emperador de Roma. Entonces era una zona repleta de un trasfondo pagano, idolátrico, pero es caminando en esta región cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Acaso alguno de los que están siendo evocados acá? ¿O quién dicen las personas que soy yo? Pero es muy interesante y es un detalle que pasamos por alto, que Jesucristo iba en el camino con sus discípulos. Él iba guiándolos y como parte de su guía es que Él comienza a enseñarles por medio de la pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Mejor, ¿quién dicen los hombres que soy yo? En el 28, ellos respondieron: unos dicen Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas.
¿Ustedes alguna vez se han preguntado por qué las personas relacionaban a Jesús con Juan el Bautista, con Elías o con alguno de los profetas? Y no es la primera vez, los discípulos solamente están informando lo que las encuestas de la época decían sobre quién era él. Unos capítulos más atrás, en el capítulo 6, estaban en la misma discusión, busquen el capítulo 6, por favor, estaban en la misma discusión sobre la identidad del Señor Jesús. Vayan a Marcos 6, capítulo 14. Que dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Y el rey Herodes estaba bastante asustado porque él había mandado a decapitar a Juan el Bautista por el capricho de una muchachita. Pero ya la gente estaba especulando, bueno, ¿quién es este Jesús? Y él les hace ahora la pregunta a sus propios discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ya su fama se había extendido por toda esta región, por toda Galilea, por toda Judea. Quiero que noten que las personas todas reconocieron algún tipo de relación de Jesús con Dios. Elías, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento; Juan el Bautista, el gran precursor que fue enviado por Dios para preparar el camino del Mesías; o alguno de los profetas. Y los profetas todos tenían la característica de ¿qué? Hablar la palabra de Dios siendo enviados por Dios. Así que todas las personas, inclusive el rey Herodes, que era ahora el hijo de Herodes el Grande, no es el mismo, todos coincidían en que Jesús venía de parte de Dios, que era enviado por él, que hablaba palabra de Dios, pero su percepción era sumamente limitada, era como a medias. Viene de parte de Dios, pero sigue siendo un hombre, como Elías, como Juan o como cualquiera de los profetas. Entonces pongan mucho cuidado a esa pregunta, porque ahora Jesús ya no pregunta ¿quién dice la gente? ¿Quién dice el mundo que soy yo? ¿Qué es lo que dicen ellos sobre mí? Ahora le pregunta a sus propios discípulos, a los que llamó desde el principio de su ministerio. Y ustedes en el 29, en Marcos 8, vuelvan a Marcos 8. En Marcos 8:29, entonces él les dijo, Jesús a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy? Quédese con esa pregunta hasta el momento. Él les pregunta: ¿ustedes quién dicen que soy? Está bien lo que dice la gente, introduje el tema preguntando qué es lo que dicen ellos, pero lo que realmente él quería saber, o bueno, lo que realmente él quería escuchar, porque ya sabía lo que había en el corazón de ellos, porque él conoce el corazón de todos los hombres. Lo que realmente él quería preguntarles es: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Es la pregunta, mis hermanos, más importante y más trascendental que el Señor Jesucristo le hizo a sus discípulos en todos los años de su ministerio. Es sumamente importante. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Si nos preguntaran hoy, ¿quién dicen ustedes que es Jesús? ¿Cuál sería la respuesta? ¿La especulación del mundo, lo que la gente dice y habla sobre Jesús? Respondiendo Pedro, le dijo, ¿cuál fue la respuesta de Pedro? Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Vayan a Marcos capítulo 1, versículo 1, por favor. Y ayúdeme a leer Marcos 1:1, todos juntos. Principio. Muy bien, principio del Evangelio de Jesucristo. En la introducción del Evangelio, Marcos relaciona a Jesús con el Cristo, por eso el nombre Jesucristo. Pero resulta que es la introducción
al evangelio que el autor le pone, pero en toda la narración, hasta el capítulo 8 de Marcos, nunca se vuelve a mencionar que Jesús es el Cristo. Nunca él habla en Marcos abiertamente de su identidad. Ustedes recuerdan cuando fue bautizado, se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en algún momento de su ministerio, algunos de los demonios que estaba expulsando lo reconocían: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Santo de Dios. Por supuesto los mandaba a callar porque no quería que el padre de mentira diera testimonio sobre que él era el Hijo de Dios. Sus discípulos en algún momento incluso lo llamaron maestro. ¿Recuerdan cuando iban atravesando el mar y había una tempestad y él estaba durmiendo y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Maestro, pero eso fue todo. Y la gente, uno de los profetas, Elías, Juan el Bautista o cualquiera de los profetas, pero hasta este punto del Evangelio de Marcos no lo habían relacionado directamente con su título y su papel como el Mesías enviado a Israel. Entonces, ellos habían caminado con él, habían visto todos sus milagros, habían visto las señales, habían convivido con él, y parece que por fin, después de tanto tiempo, Pedro está llegando a la verdad. Tú eres el Cristo. Por fin lo entendemos. Tú eres el enviado de Dios para salvarnos. Por fin hemos entendido la verdad acerca de ti, después de tanto tiempo de caminar contigo. Vamos a ver si realmente eso fue lo que pasó. Pero antes tenemos que aclarar qué significa el título Cristo. ¿Qué tenía Pedro en la cabeza cuando dijo: tú eres el Cristo? Resulta, mis hermanos, que los judíos estaban en ese momento como esclavos sometidos bajo el yugo del Imperio Romano, pero resulta que eso no era nuevo. Antes de los romanos los habían puesto bajo yugo los griegos, antes los persas, antes los babilonios. Por siglos la expectativa de ellos era que iba a venir alguien enviado de parte de Dios para liberarlos, para llevar a Israel de vuelta a los días de gloria con Moisés o con la monarquía dorada, en los años dorados, en los días de David. Esa era la expectativa que ellos tenían. Dios va a ungir a alguien. Eso es lo que significa Cristo. Dios va a ungir a alguien. Él va a enviar un Mesías, un ungido que va a venir a liberarnos, a salvarnos de la opresión y de la esclavitud romana, a salvarnos de los excesivos impuestos y abusos de nuestros dominantes. Pero esperaban una figura como Moisés, que los llevó a la libertad desde Egipto, o como David, que unificó el reino y lo llevó a su momento de mayor prosperidad, tanto espiritual como económica. Parte de eso era la expectativa que tenía Pedro. Entonces, miren ahora qué fue lo que pasó en el versículo 30. ¿Qué es lo que dice? Ayúdenme, por favor. Marcos 8:30. ¿Qué es lo que dice? Pero él... Bueno, les voy a pedir el favor que lo volvamos a leer. Todos juntos. Marcos 8:30. Pero él... ¿Estuvo errada la respuesta de Pedro? Si no estuvo errada, si fue correcta, ¿por qué les mandó que se callaran? Y es muy interesante que ahí dice: y les mandó que no le dijeran a nadie. Pero en verdad, la palabrita que se puede traducir mejor para dar mayor énfasis a esta frase es reprendió. Cuando dice mandó, la palabra que se usa en realidad es la misma que se usa, perdón por esa redundancia, cuando el Señor Jesucristo expulsaba a los demonios, los reprendía y los echaba fuera. Es la misma palabra la que se está usando en este momento. Así que no es solo que el Señor les mandó o les dio una orden. No le digan a nadie. No le digan a nadie. No se lo cuenten a nadie. Y los reprendió. Fue un regaño. No le vayan a decir esto a nadie.
¿Se han preguntado alguna vez por qué? En múltiples ocasiones a lo largo del Evangelio, el Señor Jesucristo le ordenaba a las personas que no dijeran lo que habían visto de Él o quién era Él. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga? Él entró a la casa de Jairo, entró a la habitación o al lugar donde estaba la hija que ya yacía muerta, entró con sus papás y con 3 de sus discípulos más cercanos. No me acuerdo el nombre de los 3 que estaban en ese momento, pero cuando resucita a la niña, ¿él qué es lo que le manda a los papás? Denle de comer, pero les dice, no le vayan a decir a nadie sobre esto. No vayan a comentar lo que vieron acá. Y en múltiples ocasiones es la misma expresión, ya les hablé, los demonios lo reconocían, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Santo de Dios, y los reprendía para que no lo dijeran más. Cuando sanó un leproso al principio del Evangelio, le encargó, dice la Escritura, rigurosamente que no le hablara a nadie de él. Por supuesto, el hombre desobedeció y fue y lo hizo público. Cuando sanó a un sordomudo, también le encargó a él y a sus amigos que no le dijeran a nadie, y también le desobedecieron y divulgaron lo que había hecho. Y si ustedes vuelven o están en el Evangelio de Marcos, resulta que a partir del versículo 22 hay una historia. Marcos 8:22 dice que estaba en Betsaida y le trajeron a un ciego y le rogaron que lo tocara. Entonces él tomó al ciego, se lo llevó fuera de la ciudad y estando fuera de la ciudad lo sanó. ¿Y saben qué pasó después? Le dijo, váyase para su casa, pero no entre a la aldea y tampoco le diga a nadie lo que usted acaba de presenciar de mí. Mis hermanos, es muy llamativo el hecho que él quiera guardar el secreto sobre que él es el Mesías o él es el enviado, él es el Cristo. La confesión de Pedro fue correcta, pero él le dijo, lo regañó y dice que a todos los discípulos no le digan a nadie. Y les pregunté, ¿por qué este silencio? Muy seguramente la respuesta la encontramos en el versículo 31, en Marcos 8. Después de la confesión de Pedro, viene lo que vamos a leer todos juntos en el 31, todos. Y comenzó a enseñarles. Entonces, muy interesante. Ahora él no se refiere o no acepta que se refieran a sí mismo como el Cristo, sino que dice, yo soy además el Hijo del Hombre. Esa expresión, Hijo del Hombre, es una expresión que dijo por primera vez el profeta Daniel para referirse a un hombre que sería exaltado como Dios, que recibiría un reino eterno y un dominio eterno. Y está diciendo, el Hijo del Hombre, el Mesías, el ungido por Dios para salvar a su pueblo, va a tener que sufrir, va a tener que padecer mucho, va a tener que ser despreciado por los ancianos, los sabios de Israel, va a tener que ser despreciado por la clase sacerdotal, va a tener que ser despreciado por la clase de los teólogos y eruditos de la época, los maestros de la ley, los escribas, y va a tener que sufrir en manos de ellos, y va a tener que morir y va a resucitar al tercer día. Mis hermanos, quiero ser muy enfático en que esto es la enseñanza correcta de Jesús para sus discípulos y para nosotros en ellos sobre quién es Él, sobre por qué vino al mundo, sobre cuál fue su misión. Esto es lo que Él les enseña y les ofrece a sus discípulos. No es las expectativas que ellos tenían en mente, no es lo que ellos pensaban sobre quién era el Cristo. Él les está diciendo, yo soy el Cristo y para esto he venido, para servir y para sufrir y para dar mi vida en rescate por muchos, para ser rechazado, para ser despreciado
para poner mi vida y para tomarla al tercer día, para salvarlos a todos ustedes. Esa es la verdadera y la correcta enseñanza. Eso es lo que significa: tú eres el Cristo. Como vamos a ver, no era lo mismo que tenía Pedro en mente cuando lo dijo. ¿Qué dice el versículo 32? Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Comenzó a reconvenirle, comenzó a discutir con él. Resulta que de nuevo nos encontramos con la misma palabrita. No fue una reconvención, no fue solo como diciéndole: Señor, yo creo que tú estás como equivocado. ¿Estás seguro? Daniel dice que el Hijo del Hombre va a ser un rey con un dominio eterno, que va a impartir justicia, que va a llevar a su pueblo a los días gloriosos. ¿Estás seguro, Señor? No, es la misma palabra, reprender. Lo que Pedro hizo fue ponerse delante del Señor. Recuerden que ellos iban caminando en la región y por el camino fue que Cristo les hizo la pregunta, y cuando Pedro responde dice que se puso delante de él y comenzó a reprenderlo. ¿Ustedes se imaginan esa escena? ¿Cómo se te ocurre? Tantos siglos esperando por ti, tanto tiempo orando por la liberación de Israel, y ahora me dices que vas a morir humillado en una cruz. Ni siquiera lo pienses. Muy seguramente inició piadosamente, como dice Mateo 16, Señor, ten compasión de ti mismo, ni siquiera te acontezca semejante cosa. Pero aquí la expresión reprender, ¿qué es lo que nos dice? Se le atraviesa en el camino y lo regaña. Ni se le ocurra, yo no lo voy a permitir. Tremendo, muy atrevido el Pedro ¿verdad? Pero les digo algo, él actuó de esa manera porque todos los judíos tenían una expectativa muy diferente sobre Cristo. ¿Recuerdan cuando Pablo dice que para los griegos la palabra de la cruz es locura? ¿Y qué es para los judíos? Tropiezo, tropezadero. Y aquí encontramos a Pedro ejemplificando esto. Pero resulta que Jesús acababa de enseñarle o de darle la interpretación correcta de quién es el Cristo, pero para este judío, para este hombre, eso fue imposible de captar. Todas sus expectativas estaban puestas en Cristo como el Mesías exaltado, glorificado, poderoso, dominando al imperio romano. Pedro le estaba imponiendo sus ideas, sus aspiraciones, sus ambiciones, sus expectativas egoístas al Señor Jesucristo. Y decimos, tan atrevido Pedro, ¿cómo se atreve a regañar al Señor? Pero ¿qué es lo que pasa cuando usted y yo le imponemos a Cristo nuestras aspiraciones? ¿Qué es lo que pasa cuando usted y yo le imponemos a Cristo nuestros deseos? Cuando le imponemos nuestras ideas. ¿Será que si hoy día el Señor nos pregunta, Henry, ¿quién dices que soy yo? ¿Y será que Henry le responde y el Señor tendría que reprenderlo por algo? ¿Será que hay algo mal que hemos entendido de Cristo? ¿Será que hay algo mal en la forma como nos acercamos a Él y el concepto que tenemos de Él? ¿Será que queremos imponerle nuestras expectativas, nuestros anhelos y nos olvidamos en verdad quién es Él? ¿Qué es lo que Él nos ofrece? ¿Qué es lo que Él nos da? Salvación eterna, salvación del pecado, salvación de la ira de Dios, reconciliación con Dios, el perdón de pecados, una nueva vida, la promesa de la vida eterna a su lado. ¿Y qué esperamos nosotros? ¿Sancocho? ¿Paseo? ¿Un mejor trabajo? ¿Un carro más bonito? Mi moto esta semana se me varó como 3 veces y una moto más bonita. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Ropa más elegante? ¿Un sueldito más grandecito? ¿Aceptación social? ¿Dominio? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Qué es lo que usted espera de su Dios? ¿Qué es lo que usted espera que Él le dé?
porque Él vino para morir por usted en la cruz. Y vamos a ver ahora que todo lo que Él le ofrece es que usted tome su cruz y lo siga en el camino. Entonces, estamos representados en Pedro. Somos igual de tercos y reñimos como Él contra el Señor cuando las cosas no salen como nosotros queremos que deben salir. En Pedro estamos representados todos nosotros. Entonces lo llevó a un lado y comenzó a regañarlo. ¿Qué es lo que sigue en el 33? Ayúdenme a leer. Todos juntos, Marcos 8:33. Pero él... Muy interesante, ¿no? Entonces les dije, Pedro se le atravesó en el camino y lo regañó. Jesús se da la vuelta, mira a sus discípulos y entonces reprende a Pedro. ¿Por qué creen que el relato incluye que él se dio la vuelta y miró a sus discípulos? Que estaban igual de perdidos que Pedro. Estaban igual de confundidos que Pedro. Todos estaban igual de ofuscados. ¿Cómo así? ¿Cómo pues que el Cristo vino para morir? Y dice reprendió, aquí sí nos pone la expresión correcta, reprendió a Pedro, es decir, lo regañó, le habló duro para corregirlo. ¿Y qué fue lo que le dijo? Quítate de mi camino, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Cuál era el camino que estaba llevando en realidad Cristo? Ustedes me pueden decir, iba para Cesarea de Filipo, tienen toda la razón, pero ¿cuál era el camino por el cual él estaba caminando y cuál era su destino final, a donde él iba a llegar? A la cruz. Por eso le dice a Pedro, quítate, Satanás. Qué expresión tan dura. Acabamos de establecer que estamos representados en Pedro. ¿Será que en algún momento hemos sido reprendidos con la misma dureza por el Señor? ¿Será que hemos sido disciplinados con la misma intensidad por el Señor? Porque somos igual de tercos. Qué expresión tan severa. Ustedes recuerdan que Satanás, después del bautismo del Señor, se le apareció en el desierto. El Espíritu lo impulsó, lo llevó al desierto y Satanás le tentaba. Y ustedes saben por los otros evangelios cómo fue todo el diálogo y toda la tentación de Satanás para el Señor, queriendo estorbar su ministerio, queriendo estorbar su propósito. Si éste me adora, si éste se inclina ante mí, si éste cede ante la tentación como el primer Adán, me salgo con la mía de nuevo. Y ahora Satanás estaba actuando, usando como su instrumento al discípulo más cercano y querido, al líder de los 12, lo manipuló totalmente, si cabe usar esa expresión. Y ustedes recuerdan que después, en este momento, Satanás estaba usando a Pedro para estorbarle el camino a la cruz, para evitar que Jesús fuera a la cruz. ¿Y recuerdan qué es lo que hizo después con Judas? Entrar en él para llevarlo a la cruz. El enemigo estaba desesperado. Sabía la naturaleza de este Jesús, el Cristo, sabía su propósito. Y lo veía como el verdadero rey triunfante que liberaría a todo su pueblo, a todos sus escogidos, no solo a los israelitas, sino a los de todo el mundo, de su yugo y de su opresión. Él lo conocía, por eso le estaba poniendo tanto tropiezo. Quítate de delante de mí, Satanás, usando a Pedro para estorbar su camino a la cruz, antes de usar a Judas para llevarlo a la cruz. Quítate de delante de mí, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cuáles son las cosas de Dios? Para esto he venido, para sufrir, para padecer, para morir y para resucitar, y lograr de esa forma la liberación de su problema más grande. Yo les pregunto, ¿por qué los judíos estaban bajo el yugo de los romanos? ¿Por qué los judíos
fueron exiliados a Babilonia? ¿Por qué Israel, el reino del norte, fue exiliado a Siria? ¿Por qué la monarquía se dividió? Por el pecado de todos ellos, porque pecaron contra Dios, y como pecaron contra Dios, Dios los entregó en las manos de sus enemigos y les aplicó las consecuencias de la desobediencia establecidas desde Deuteronomio capítulo 28 en adelante. Pecaron contra Dios, le dieron la espalda, sirvieron a dioses falsos y ajenos, adoraron a los Baales, y el Señor los disciplinó, los entregó en manos de sus enemigos, asirios, babilonios, persas, griegos, romanos. ¿Pero por qué estaban presos entonces, cautivos? Por causa de su pecado. ¿Cuál era el verdadero problema que ellos tenían? ¿La opresión de Roma? ¿Los altos impuestos? ¿Las guerras y los maltratos? El verdadero problema de ellos era el pecado. De eso Cristo vino a salvarlos. Por eso el siervo justo vino a justificar a muchos y a sufrir en él, en sus hombros, los dolores y los padecimientos de muchos. ¿Cuál es nuestro principal problema hoy en día? ¿Petro? ¿La economía? ¿La gasolina? ¿Los vecinos? ¿El desempleo? ¿Cuál es su principal problema hoy día? Sigue siendo el mismo de Pedro, los discípulos y los judíos de entonces: el pecado. El pecado. Posiblemente aquí hay muchas personas que no solo tienen un problema con el pecado, sino más aún con la esclavitud, el pecado, porque todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y como Pedro, pensamos que Él vino para darnos una vida nueva, prosperidad, una casa bonita, un carro bonito, una preciosa familia, una vida próspera. Imagínense, Pedro dejó a su esposa sola en la casa por 3 años para caminar con este Mesías. Y ahora le dice: yo vine para morir, Pedro. Olvídate de tus expectativas, mi propósito es este. Esta es la libertad que yo vengo a darte, esta es la salvación que yo he venido a buscar y a ganar para ti. Y es el mismo ofrecimiento para nosotros. Él vino a librarnos de nuestro mayor y principal problema, el pecado que nos tenía, o quizá nos tiene, o los tiene algunos, enemistados con Dios. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Dice el versículo 34, y llamando a la gente y a sus discípulos, a todos los que iban con él en el camino, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué sigue? Tome su cruz. ¿Qué sigue? Tome su cruz. Repitan conmigo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Quiero hacerles notar, primero, los reprendió por lo menos en 2 ocasiones en este pasaje. Si ustedes leen el contexto, van a ver que unos versículos antes de este pasaje, el Señor estaba, parece, humanamente hablando, desesperado, diciéndoles: ustedes han visto las señales, han visto los milagros, cómo multipliqué el pan para alimentar a 5,000 y luego cómo lo multipliqué para alimentar a 4,000. Y todavía no ven, y todavía no entienden, y todavía están ciegos. Y acá otra vez los reprende: no le digan a nadie que soy el Cristo, porque ustedes no entienden lo que eso significa. Y acá los reprende: quítense de mi camino, porque me son tropezadero, porque tienen los ojos puestos acá. Los reprendía una y otra vez, y los corregía una y otra vez, y les enseñaba una y otra vez. Y yo les pregunto, ¿en algún momento les dijo: despedidos? ¿Ustedes no me sirven? Año y medio invertido y no han entendido nada, ¿me voy a llamar a otros más capacitados que ustedes? No, porque aún con nuestras falencias,
aún con nuestra poca comprensión, aún a pesar de quienes somos usted y yo, aún a pesar de que no lo entendemos y no lo conocemos y no queremos caminar con Él, Él sigue siendo fiel. Pedro se le atravesó en el camino y el Señor tuvo que reprenderlo con severidad, pero jamás lo echó fuera. Todo el que quiera ir a Cristo debe ser llevado por el Padre, pero cuando somos llevados por el Padre al Hijo y Él nos recibe, jamás nos echa fuera, porque Él es fiel. Por amor a su propio nombre, Él es fiel. Por la gloria de su propio nombre, Él permanece fiel, a pesar de nosotros, y no jamás por nosotros, sino porque Él es fiel y porque Él va a glorificar su nombre y porque Él va a completar su propósito y porque Él va a redimir a su pueblo, porque para eso vino, no les quepa la duda. La cuestión es, ¿cuáles eran las expectativas de Pedro y los discípulos sobre este Mesías? ¿Qué es lo que ellos querían cuando lo estaban siguiendo? ¿Cuáles son sus ideas, sus expectativas, sus esperanzas sobre Cristo? ¿Qué es lo que usted quiere y espera recibir de Él? Porque en el versículo 34 está lo único, mis hermanos, que Él nos ofrece. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y venga conmigo y sígame. Yo espero, mis hermanos, que ustedes ahora aprendan que lo que pensamos de Él, lo que esperamos de Él, no necesariamente es correcto. Yo espero que ustedes se despojen de sus expectativas egoístas, de nuestros intereses personales sobre Él y estemos dispuestos a escucharlo, a aprender quién es Él, a obedecer lo que Él nos dice, pero sobre todo a participar de su ministerio. ¿Cómo? Tomando nuestra cruz y siguiéndole. Porque todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la ganará. Pero el que quiera salvar su vida, la perderá. Usted pierde su vida, esta vida, pero Él le da la vida eterna, por la cual vino a morir, a sufrir y por la cual resucitó. Amén. Oremos. Bendito Señor y Salvador nuestro. Señor, gracias por hablarnos, por confrontarnos, aún por reprendernos. Gracias porque somos tus discípulos y a pesar de que no te obedecemos, no escuchamos tu palabra, tú sigues siendo fiel, Señor. Gracias porque tienes paciencia con nosotros y hoy tratas con nosotros y hoy nos instruyes y nos guías y nos vuelves al camino. Ayúdanos, Señor, a entenderte, a conocerte. Si alguno quiere buscar de qué gloriarse, gloríese en conocerte y en entenderte que tú eres Dios, que tú eres el Señor. Sobre todo, danos tu gracia, tu poder. Aviva nuestro corazón y nuestro amor hacia ti para que renunciemos a todo lo que falsamente esperamos y deseamos en esta vida, para tomar tu gloriosa cruz y caminar en pos de ti. No necesitamos nada fuera de ti. Nuestros corazones solo están tranquilos cuando están en ti, pues tú eres suficiente, el Cristo prometido que nos ha salvado. Gracias, Señor. Eres digno de toda la honra y toda la gloria. Amén.